Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al DataViars número 31. Podéis... Público súper agradecido. Podéis levantar la mano a aquellos que es la primera vez que venís a un DataViars. Madre, un 30% fácil, un poquito más. Guay, mañana lo veremos en los datos. Lo que vemos hoy os vamos a contar las reglas. Para los que habéis venido, esto es como el Club de la Lucha, tenemos reglas muy bien definidas. Primero, os emborrachamos media hora, entonces los que habéis llegado puntuales entre las 7 y las 7 y media habéis bebido barra libre de cervezas. Ahora os van a contar historias de datos en 7 minutos, que es un formato pseudo pechacucha, donde tenemos reglas fuertes que es ni código ni fórmulas. De esa manera el mensaje se entiende para todos. No tenéis que ser programadores, no tenéis que ser data scientists, cualquiera entiende el mensaje. Así que la próxima vez, si sois data scientists y tenéis familiares que no saben lo que hacéis, os lo podéis traer al DataViars que vayan entendiendo lo que hacéis. Y por último, hacemos un After Viars, que hoy pues nos acabamos las cervezas aquí, pero hoy tenemos una sorpresa, así que ahora os la contamos. ¿Quién puede hablar en DataViars? Cualquiera, todos vosotros. De hecho, nos haríais un grandísimo favor si os proponéis para hablar, porque nos cuesta bastante al final acabar encontrando ponentes de vez en cuando. Entonces, por favor, sabemos que muchos de vosotros sabéis un montón, hacéis cosas muy chulas, tenéis ideas muy interesantes. Venid y contárnoslo, ¿vale? Y proponeros para esto. Y si no, os perseguiremos hasta que lo hagáis. Así que, por favor. Los organizadores de DataViars pues lo hacemos por amor al arte, esto ni ganamos nada porque no hemos cobrado entrada y somos una ONG, así que somos esta gente de aquí, Marcelo, Alex, que hoy está ahí arriba, Giovanna, yo, Elena Tomás, Alejandro Vidal y José Muñoz. Así que molamos. Eso es. Sé que DataViars es algo que, pues, parece que la idea de cervezas gratis e historias de datos en 7 minutos ha cuajado y ha llegado a más sitios en el mundo. Empezó aquí en Madrid y ha llegado a todos estos sitios que veis aquí. Creo en algún momento tienen que aparecer nuestros compis de Buenos Aires, que hoy coincide que están en Madrid, están en un Cabify atrapados en algún sitio, así que en algún momento aparecerán. Así que en ese momento les daremos la bienvenida. Pero si queréis, si alguno de vosotros no sois de Madrid y coincide que hoy estáis aquí por lo que sea y os gusta el plan y lo queréis organizar en vuestra ciudad, hablad con nosotros. Os ayudamos un montón, encontramos proveedores de cerveza. Lo peor que os puede pasar es que os encontréis con 400 cervezas gratis. Así que venid a hablar con nosotros. Algo haréis con ellas. También tenemos esto de los DataViars Branded Events. Son DataViars que alguna compañía decide patrocinar y puede, digamos, influir sobre el tipo de contenido y tal hasta cierto punto, ¿no? Compartimos la marca, lo organizamos nosotros, en fin. Entonces, si alguno tiene una compañía que esté interesada en patrocinar un evento de los nuestros, por favor, también hablar con nosotros. Somos gente maja y lo único que queremos es difundir la cultura de los datos y con vuestra ayuda. Y emborracharos también. Hoy tenemos estos ponentes que tenemos aquí. Empezaremos con Jesús Aranda, fundador y CEO de Data Users, mantenimiento predictivo 3 y 0. Bueno, no lo voy a leer porque sabéis leer todos. Cristina Traba de Grafext. Paco Jariego, que tiene su propio, no sé cómo decirlo exactamente, pero bueno, se dedica a hacer investigación de manera independiente. Y Juan Arévalo, que es también Data Scientist en CEPSA y nos va a contar cosas sobre el Deep Learning. Pero antes de llegar a todo ello... ¿A quién tenemos hoy aquí? Pues la mayoría sois Data Scientists, pero alrededor vuestra pues tenéis de todo. Tenéis software engineers, estudiantes de doctorado y gente más peregrina y bizarra como e-commerce manager, etcétera. Entonces, sabemos que todos tenéis historias chulas que contar. Venid y hablad con nosotros porque la podéis contar. Además de qué empresas sois, pues por un lado los sponsors de hoy, Airbus, los compañeros de trabajo de los organizadores, y luego más gente. Así que vemos gente muy interesante que nunca ha hablado. Ryanair, nunca nos habéis contado nada. Así que si estáis ahí, manifestaos. Eso es. BMW, nunca nos habéis contado nada y seguro que moláis. Crowdfarming, también os queremos aquí. Así que, vamos, en general, cualquiera que tengáis una historia de datos, ¿vale? Invitada más amigas, por favor. Chicas, que vengan y que hablen.
Ladies, queremos ser un evento con igualdad de género, así que, por favor, invitad a vuestras amigas. Y ahora, una foto para las cervezas. Bravo. Bien, y hoy tenemos una sorpresa después del Data Beers porque hoy Airbus nos patrocina el evento, Airbus y su aceleradora de startups Airbus Biz Lab. Hay personal de Airbus por aquí, os podéis hablar con ellos y después del Data Beers lo que vamos a hacer es ir justo ahí enfrente al Spaces, que es otro espacio de coworking, donde está la aceleradora de Airbus Biz Lab, donde nos invitarán a picar algo, a comer algo, a seguir con la conversación y quien quiera tomarse alguna cerveza más, pues estupendo. Así que, por favor, un aplauso para ellos. Comida gratis. Comida gratis. Y Netra Gouda, please, can you please Yes. come to the stage? Nos van a dar una breve introducción a lo que hacen. Nos lo va a contar Nitra Gouda, que es la Head of Data Analytics and Applications en Airbus, y lo va a hacer en inglés. Entendemos que todos habléis inglés perfectamente y con una cerveza más todavía. Así que, Nitra, Hola. the floor is yours. That's really the end of my Spanish, so sorry, you'll have to bear with me for the next 5 minutes. I'll speak in English. I'll try to be really slow. So as I was introduced, my name is Netra Gouda. I'm leading the Advanced Analytics and Artificial Intelligence practice at Airbus Defence and Space. You might wonder, what is a company like Airbus doing here when we're talking about data? And it's a fair question. You'd immediately think about a company building planes, very industrial, hardware-oriented. And it's true. 4 years ago, we started on this digital transformation journey at Airbus, and it's exactly what everybody in Airbus thought. We build planes, we have hardware stuff, we have nothing to do with data. We have nothing to do with digital transformation. But if you go a step deeper, it's so obvious that this industry and this entire aviation sector is so rich in data. And even if it seems so non-obvious, there's a lot to do. So fast forward 4 years since we started, we have, I think we have hired over 800 people, digital profiles, in the last year alone. We've launched platforms like Skywise. I'm sure, please take note and you can go look it up. SmartForce for defense customers. As you know, Airbus is quite broad. We deal with satellites, helicopters, commercial planes, defense planes. So we've progressed in all those very traditional industries where we have heavy restrictions. So it's not as easy as cranking out an application, sure. So it's a bit more difficult, but we've managed to have enough management support, have enough risk-taking to be able to catch the trend and be on it really well on time. As I said, the recruitments, the launching of data platforms, the commitment and the investments into digital and data-related R&D is quite commendable. So I'm looking here at a room full of future employees of Airbus. Even if you would not think about Airbus as an obvious choice for employment, I'm looking at future partners. I'm looking at future suppliers, future strategic startup cooperations. As you rightly mentioned, right across the street is the Airbus Biz Lab. This, again, is one of those initiatives we run to try and not be as old-fashioned as we are perceived, to try and do and learn from new things. So, as I said, it's so many different modes of engagement that we're looking at. But do think of Airbus as a digital champion, as somebody who's not lagging behind on trying to get on this journey. Thank you. Thanks a lot, Nitra. Yes, excellent.
Muy bien, pues recordad, comida gratis. Y un lugar excitante para trabajar. Entonces, vamos a empezar ya, un segundito, vale, con el primer ponente, Jesús, un segundín, que quitamos esto, tengo que cambiar el portátil. Vale. Buenas tardes. Gracias, Marcelo, por la oportunidad. Gracias, Mau. Gracias, Airbus. Y, a ver, lo primero que os quiero contar es que voy a saltarme la primera norma de los data viers de los 7 minutos porque no os cuento unas, voy a contar 2 casos de datos, ¿no? El primer problema en el que nos metiste, porque nunca habíamos venido a las charlas de Data Viers, cuando habéis pedido que levantemos la mano, todos los que hemos venido de Data Users hemos levantado la mano y no sabíamos de qué habíais hablado. Entonces, he visto algunos de los vídeos y he visto que habéis hablado de mantenimiento predictivo. Entonces, de las cosas que nosotros hacemos, hemos elegido 2 temas que tienen que ver con mantenimiento predictivo, tiene que ver, la primera parte, la de Industria 4.0, vamos a hablar de eso, y después vamos a hablar también de cerebros. Vamos a hablar de motores, vamos a hablar de cerebros y los 2 proyectos tienen que ver con mantenimiento predictivo. Vamos a ver por qué. Primera pregunta de la noche es, ¿alguno de vosotros había nacido en 1974? 2, 3, ostras, 6%, 3%, gracias. Deberes para esta noche. Cuando volváis a casa y lo tenéis en YouTube, es bastante fácil de ver, tenéis que bajaros la película El jovencito Frankenstein. ¿Alguien la ha visto? Bien, menos mal, ya llegamos al 40%. Porque ese es como el leitmotiv que lleva toda la presentación, ¿no? ¿Dónde empezó todo esto? Venga, empieza a consumir los 7 minutos. Todo esto empezó cuando hace 3 años lanzamos Data Viers. Alguno de los físicos que trabaja con nosotros encontró fallos de programación, fallos en el código, en Google cuando estaban lanzando las primeras librerías de TensorFlow. Empezamos a colaborar con ellos, ya veníamos trabajando con ellos desde la empresa anterior y fruto de esa colaboración nos invitaron a participar como única empresa invitada en el evento de inteligencia artificial que tienen todos los años en Latinoamérica. Ese año fue en Colombia, participamos y de la repercusión que tuvo cuando volvimos a España, una empresa que es un acelerador de startups que también tiene mucha consultoría para industria, nos llamó a ver si éramos capaces de ayudarles, de echarles una mano con un proyecto que ellos habían intentado hacer con analítica y no lo habían conseguido. Les preguntamos solamente 2 cosas. La primera, que es la más importante, la que hay que preguntar siempre, es cuál es el output, cuál es la respuesta que quieres del problema. Y decir, no, queremos mejorar el mantenimiento predictivo que damos a las 200 y pico industrias que trabajan con nosotros. Y la segunda pregunta es, ¿tenéis buenos datos? Y nos dijo, datos buenísimos, tenemos un montón. Dijo, vale, nos animamos, vamos a hacerlo, ¿no? Los datos eran sobre motores. Eran sobre motores eléctricos, que los que conocéis el mundo de la industria veis que no son los equipamientos más caros de las fábricas, pero probablemente son los más populares. No cuesta mucho un motor eléctrico, pero si el motor eléctrico falla la cadena de producción y el cisco que montas es impresionante. Para ellos era muy importante, ¿no? Empezamos a mirar los datos y nos encontramos con esto, los outliers. No importa lo que recibáis por WhatsApp, no importa lo que veáis en YouTube, las cosas no siempre son como nosotros intentamos verlas en las aplicaciones, ¿no? Y los datos tampoco nunca están normalizados. Empezamos a mirar los datos y vimos que ni uno casaba con otro, ninguno estaba normalizado. Tuvimos que normalizar los 2 ejes, el eje X, el eje Y, para intentar hacerlos comparables y a partir de ahí preguntamos a la empresa y le dijimos, oye, no es normal que los datos de los 2000 motores que nos habéis mandado sean totalmente diferentes unos de otros. Nos dijeron, no, es que no están parametrizados. Es que no los tenemos sensorizados, pero ¿cómo tomáis las medidas de los motores? Bueno, tenemos empleados que de vez en cuando van a la fábrica, colocan sensores en los 3 ejes, toman la medición y después vienen y la metemos en una base de datos.
Y tenemos ingenieros que interpretan esa base de datos y más o menos saben el tipo de defecto que ese motor puede tener. ¿Con qué regularidad? Dice, bueno, algunos una vez al año, otros una vez cada 3 meses, también depende, ¿no? Ostras, vale. Ese es el origen del problema. Una vez normalizados los datos, nosotros que tenemos formación bayesiana dijimos, fenomenal, sabemos de motores, sabemos de ruidos, sabemos de señales, vamos a aplicar un par de priors. El primero, el más claro, si hay ruido, probablemente el ruido correlaciona con fallo de motor. Y el segundo sería decir que si hay frecuencias de resonancia que aparecen donde no tienen que aparecer, probablemente sea una pista de que ahí hay un fallo. Vamos a intentar hacerlo de la forma clásica. Lo hacemos de la forma clásica y no acertamos ni una. Joder, macho, pues ni donde hay ruido, ni donde hay frecuencias donde no debían estar, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Nos rendimos, no lo hacemos de la forma clásica. Lo primero que hicimos con ellos fue darles una asesoría en lo que es extracción de datos y conservación de datos, decir, oye, tenéis que sensorizar los motores, tenéis que hacer una especie de patrón en la consecución de los datos y a partir de ahí nos entregamos al Machine Learning. Dijimos, toma toda la información y a ver qué eres capaz de encontrar, ¿no? Entonces, con el Machine Learning, realmente 2 meses después ya habíamos conseguido los 3 objetivos que tenían ellos. En primer lugar, tener un diagnóstico temprano, más temprano del que ellos tenían con sus analistas. En segundo lugar, el diagnóstico era más preciso. Y en tercer lugar, conseguíamos identificar los 9 tipos de fallo que tenían los motores de esta gente. Hay un cuarto adicional y es que les habíamos dejado la base de lo que sería realmente el modelo bueno, que es el modelo, una vez que están sensorizando los motores, sería el modelo para detectar en tiempo real cuál va a ser el siguiente fallo y cuándo va a suceder para prever el mantenimiento. ¿Qué tiene que ver esto con cerebros, ¿no? Vale, ese es el primer ejemplo simplemente para poneros en la parte más molona de la presentación, ¿no? Volvemos de Colombia, volvemos de esta presentación, empezamos a contar el dato de la industria, ¿no? Y en una de estas charlas aparecemos por ahí y nos llevamos la sorpresa de que no teníamos la charla más molona de la conferencia. Había una chica en esa conferencia que es la directora general de CLIC, que es un centro de investigación cognitiva, una clínica cognitiva y de neurociencia, que tenía una charla mucho más molona que nosotros, ¿no? Y esa es una de las 3 causas que nos llevó a aceptar este proyecto. Entonces, la gente de CLIC lo que estaba haciendo era, no solamente eran pioneros en encontrar la correlación entre pérdida auditiva y deterioro cognitivo, sino que eran capaces de hacer rehabilitación a la gente que estaba teniendo deterioro cognitivo. Entonces, eso me llamó la atención y cuando ya hice clic es cuando dice, además de todo esto que estamos haciendo, con la información que tenemos, estamos generando mucha información, estamos grabando muchas señales, ¿no? ¿Y yo qué tipo de señales serán, no? Entonces, puse un gráfico del tipo de señales que están haciendo a los cientos de personas que están pasando cada año por sus centros auditivos, cuál es la información y las señales con las que se están quedando. Esa es la primera causa por la que nos animamos a hacer este proyecto. La segunda causa es porque probablemente todos los que estamos en esta sala tenemos a alguien conocido que tiene deterioro cognitivo, o el 90% de los que estamos aquí lo vamos a tener algún día. Es un tema muy importante. Según Naciones Unidas, España en el 2050 va a ser el país más viejo del mundo. Va a haber un 44% con más de 65 años. Casi la mitad de la población seremos viejitos en el 2050. De esos, un 40%, de esos, la gran mayoría va a tener pérdida auditiva. La gente que tenga pérdida auditiva va a tener un deterioro cognitivo, el cerebro se le va a ir a la mierda un 40% más rápido que los que no lo tienen. Es un tema muy serio. La parte emocional está clara, la parte económica es súper fuerte. Desde el 2010 ha crecido un 35% el gasto de la Unión Europea en estas patologías, hasta los 213.000 millones de euros. Y la tercera parte, por la que nos gustaba este tema, es porque es un tema en el que se está investigando mucho. En España hay un premio Nobel de Medicina que fue el descubridor de las redes neuronales, que tanto nos gustan. Fue Ramón y Cajal y fue en 1906. Desde ahí, me he pasado. Desde ahí al último premio Nobel de Medicina, que ha sido en 2014, a un par de investigadores noruegos y a un norteamericano que descubrieron el GPS cerebral, las conexiones neuronales que hacen posicionamiento en el cerebro, ¿no? Y es que estoy intentando llegar a los 7 minutos. Y a partir de aquí, ¿con qué nos encontramos? Teníamos 3 tipos de datos. Tenemos los informes médicos, totalmente no estructurados. Tenemos que trabajar también con pruebas de audiología y tenemos que trabajar también con las señales de ondas cerebrales que capturan unos cascos que en CLIC están colocando a los pacientes, ¿no?
Fenomenal. Si es por información, tenemos un montón de información. Pero de nuevo vamos a la parte de cuidado con los datos. Y esto cuando veáis el jovencito Frankenstein lo vais a entender, ¿no? Uno de los problemas cuando estamos trabajando con inteligencia artificial o machine learning es que necesitamos mucha información, mucha cantidad de datos. Y el problema es que cuando empezamos a tener sensación de que tenemos pérdida auditiva o sospechamos que podemos tener deterioro cognitivo, muchas veces nos resistimos a creerlo. Y en España se está tardando una media de 10 años en ir al médico y empezar a tratarse. Si es un problema médico que si lo tratamos al principio tiene muy buenas posibilidades de curación y si no tiene bastante difíciles. Por eso es importante encontrarlo de forma temprana, ¿no? Como es voluntario y es una sensación humana, necesitamos patrones. Pero el patrón, cuando se trata de personas, es diferente que si se trata de máquinas, por lo cual es menos parametrizable, ¿no? Y la parte final es, ¿qué proceso analítico hemos hecho con todo esto? Tenemos que analizar 3 tipos de señales. Las señales que salen de los test de audiología, todo eso lo tenemos muy bien medido, muy bien parametrizado desde el principio. Los cascos nos dan 2 tipos de información. Nos dan las ondas cerebrales que se emiten y que responden a los estímulos que se le está dando al paciente, ¿no? A todos los pacientes se le dan los mismos estímulos y se van grabando las ondas cerebrales, que es la reacción de cada una de las personas a todo esto. Y después hay un tercer indicador que es muy interesante, que es los patrones de atención y meditación que esta persona tiene al escuchar esos estímulos, ¿no? Con estos 3 lo que tenemos que hacer es darle un tratamiento matemático y dar respuesta a la primera necesidad que tenía Click con esto, que es hacer una alerta temprana, una detección temprana de qué personas están teniendo ya las primeras fases de deterioro cognitivo para que sea tratable. Esto con inteligencia artificial, que es una herramienta muy buena para hacer filtros, para decir sí o no, lo conseguimos. Pero hay un segundo punto que necesitaba Click con este proceso. Es decir, no solamente quiero identificar quiénes son los pacientes que tienen deterioro cognitivo, sino que además me gustaría saber si, 2 minutos, me gustaría saber si con la información que nosotros tenemos somos capaces de personalizar el tratamiento de rehabilitación que nosotros estamos dando para hacerlo más efectivo. Hay un modelo de inteligencia artificial, en principio, que es muy bueno para clasificar y decir sí o no, te va a decir, este lo tiene, pero no te da mucha más información. Entonces teníamos que trabajar con otro tipo de modelos que asociaba todos los inputs de la información de audiología con todos los inputs de los análisis de señales del espectro cerebral con los inputs de los focos de atención que el paciente tenía ante cada uno de los estímulos, ¿no? Y eso al final te da las correlaciones que son las que estamos trabajando con Click y con las que están personalizando el tratamiento. Creo que me he pasado poco de 7 minutos, pero aquí están las personas de Click y están los físicos, los compañeros. Si tenéis alguna pregunta, para ahora, si da tiempo, o si no, para después de la presentación. Con las cervezas. ¿Alguna pregunta? Nos da tiempo a una. Allí hay una pregunta. Voy. Vale. ¿Le podéis pasar? Buenas, soy Francisco. En la parte de Industria 4.0 tengo un poco de experiencia y tal. Y uno de los problemas que por lo menos yo me he encontrado es que las cosas suelen fallar poco. Entonces uno de los grandes problemas es que hay un desbalanceo grande de datos. Y no sé cómo tratasteis ese problema, si usasteis algún método especial o algo, si podéis explicar eso. Toma. Es que Silvia Albaladejo dirigió ese proyecto y ella sabe muy bien. Silvia, ¿tienes un micro? Ay, qué guay. Hello. No, pero cógelo. Cógelo. Había Ay, ese qué joder. problema, efectivamente, y de hecho uno de los fallos, ellos Acércatelo. tenían bastante histórico porque, bueno, no sé si ha quedado claro, pero uno de los problemas que había es que son mediciones que no son históricas en el tiempo. Muchas veces era solo una medida, pero las llevaban haciendo muchos años. Entonces, es verdad, tenían una base de datos muy, muy grande y para alguno de los fallos los modelos no clasificaban tan bien porque la muestra era mucho más baja. Bueno, probamos a crecer la base de datos y tal, pero sí que es verdad que de esos 9 fallos, sobre todo uno,
el modelo era menos robusto por eso. No sé si... Muchas gracias. Pues vamos a ir pasando. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Silvia. Cristina. Vamos a ir comenzando. Cristina Traba de Grafext nos va a hablar de no es lo mismo la experiencia de usuario que el análisis de datos, ¿no? O algo así. Pues un segundo. Vale. Bien. Bueno, pues yo vengo a hablar un poco de diseño relacionado con el análisis de datos. Normalmente cuando se habla de diseño y análisis y datos, se piensa en cómo los datos pueden ayudar al diseño a alcanzar objetivos mejores, mejorar métricas, mejorar KPIs, en un e-commerce, por ejemplo, vender más. Pero no vengo a hablar de esto, vengo a hablar de cómo el diseño puede ayudar a los datos a hacer que se entiendan mejor. Entonces, bueno, empiezo presentándome. Yo soy Cristina y soy diseñadora de producto en Grafext. Trabajo con un equipo que está casi todo aquí y entre todos estamos construyendo este producto. Para los que no sepáis qué es Grafext, es una herramienta que te permite analizar datos sin tener mucha idea de cómo es llegar a todo ese proceso. Está pensado tanto para Data Scientists como para usuarios que en su día a día están haciendo análisis para empresas como consultores de cualquier cosa. Entonces, ahora os cuento un poco más, pero todo esto parte, y ahora lo siento por esto, pero es importante para entender el concepto de cómo el diseño puede ayudar a los datos. La misión de Grafext viene a ser hacer que con la ayuda humana se pueda llegar a insights, por decirlo así, que sean accionables. Bien, lo clave de todo esto es el concepto de la intuición humana, porque para la intuición humana hace falta diseñar herramientas que estén pensadas para humanos. Y es fundamental para eso, primero, conocer al usuario y después, cuando ya le conoces, saber qué puedes hacer tú para guiarle. Y esto es fundamental en cualquier herramienta que vaya a ayudar a alguien a entender datos, da igual qué tipo de perfil sea. Entonces, para la primera parte de conocer al usuario, os voy a poner el ejemplo de dos usuarios que tenemos dentro del equipo. En primer lugar está Almu. Almu es una de nuestras Data Scientists. Y en segundo lugar está Bryce. Bryce es un Sales Manager. Entonces, queda claro que las necesidades de un usuario no son para nada las mismas que podría tener el otro. Y eso hay que tenerlo bien claro a la hora de diseñar cómo se va a utilizar la herramienta. Entonces, cuando ya entendemos las necesidades de cada uno, lo que hay que hacer es guiarle. Una manera de guiarle y una manera que hacemos nosotros es dividir todas esas partes que podría tener un análisis de datos, es decir, la parte de preparación de los datos, que puede ser un poco más, o sea, puede estar un poco más definida para un usuario más experto, pero para un usuario que lo único que quiere hacer es llegar a un proyecto que pueda mostrar a un cliente, pues probablemente se la quiera saltar un poco más. Esa parte es fundamental. Luego está la segunda parte, que es la parte más exploratoria, y en tercer lugar está ya el reporte, que es lo que cualquiera de los dos tipos de usuario entregaría al cliente. Entonces, para la primera parte, os muestro un poco cómo lo hacemos con Grafext para después de ahí extraer unos puntos que creo que son claves a la hora de diseñarlo. Para un usuario poco experto, bueno, no llamarlo poco experto, sino un usuario que es más una persona que se centra en negocio, lo que quiere es llegar a unas soluciones rápidas. Por eso, tener un planteamiento que involucre meter un montón de pasos para llegar al análisis no es válido. O sea, sería llegar a preguntas, pues por ejemplo aquí, que son preguntitas muy rápidas y se responden en nada. Sin embargo, para Almu, nuestra Data Scientist, pues realmente quisiera meterse en el proyecto, analizarlo bien, meter los pasos que quisiera y tirarse ahí todo el tiempo que haga falta. Entonces, con estos dos puntos fundamentales, para el usuario más de negocio sería llegar a algo simplificado, solo mostrar lo que realmente hace falta,
Por supuesto, y esto parece básico, pero a veces no lo es. No todo el mundo se siente cómodo utilizando una caja de texto en el que tú vayas metiendo los pasos, por muy fácil que se lo pongas y por mucha documentación que haya. Entonces, es fundamental que si en algún momento en vuestras vidas, en vuestro trabajo, queréis llegar a una herramienta que sea usable por bastantes tipos de usuario, en cierta medida se intenta evitar utilizar lugares en los que haya que introducir código. Y luego siempre utilizar un lenguaje adaptado al usuario. En este caso es, pues a lo mejor centrado en business, pero en el caso de Almu, por ejemplo, que también tenemos que adaptarlo a ella, no ponerle nombres extraños a cosas que ya tienen su nombre. Y también, pues obviamente ella querrá que sea muy configurable y que los datos sean visibles todo el tiempo. O sea, que si tiene un dataset lo esté viendo y no se lo ocultemos. Esto para la parte de preparación. Luego, en la parte exploratoria, en GraphX un poco lo que es esta interfaz. Bueno, hay varias. He puesto esta porque no sé si se ve muy bien, que está oscuro, pero básicamente es una interfaz que permite explorar los datos en una forma de grafo. En este caso, es un dataset de Airbnb, era de Nueva York, y se ven todos los listings que había en Nueva York y están coloreados por precio. Entonces, cosas que se pueden extraer de aquí. Esto se ve un pelín mejor. Los datos es bueno que siempre vayan en el centro. Es la manera principal que tenemos de guiar al usuario, tanto sea para un usuario más experto como para uno menos avanzado. Es importante que los datos estén en el centro y que el resto de la interfaz se adapte a ellos y que vaya construyéndose a partir de la gráfica central, sea un grafo, sea lo que sea. Luego, es muy importante la elección de colores, aunque por necesidades que sean tengas que poner un color corporativo o demás, hay que asegurarse de que el dato que tú estás representando, que realmente lo importante, lo que tú quieres comunicar, se diferencie del resto de cosas que tienes alrededor. En nuestro caso hemos optado por un fondo oscuro que deja brillar el dato y el resto de acciones pues tienen unos colores más secundarios. Vale. Importantísimo que sea interactivo. Una herramienta de análisis de datos, o sea, me estoy refiriendo a herramientas de análisis de datos. Una herramienta de análisis de datos debería ser lo más interactiva posible para que cualquier persona pudiera utilizarla y pudiera trastear en ella. Y luego, por último, less is more, y normalmente es así cuando estamos tratando estos temas. No por mostrar más quiere decir que el usuario lo vaya a ver más. O sea, no porque le pongas más gráficas quiere decir que las vaya a ver. Normalmente va a ir a piñón fijo y cuantas más cosas le pongas, más cosas tendrá que fijarse y menos realmente se va a fijar en lo que está viendo. Y bueno, ya en la parte de cómo es reportar, tal como está puesto en GraphX, y es una cosa que realmente es útil, tú te estás creando como una especie de, yo qué sé, slides o algo así, que tú puedes customizar y no solo puedes customizar, sino que además puedes recopilar, o sea, recuperar el estado de cada uno de esos insights de conocimiento que tú habías guardado. Es decir, tú estás descubriendo en la parte exploratoria y ves que en el caso de antes, que era un de Airbnb, ves un Airbnb que te pareció interesante o que sigue unos criterios de búsqueda además, te lo quieres guardar, pero no quieres que ese conocimiento se pierda, tú lo que quieres es volver a recuperarlo. Pues eso es un poco lo que ocurre así. No sé si se ha visto un poco, pero bueno, ahora sería como darle un replay y se podría recuperar. Vale, entonces, puntos a extraer de la parte del reporte. Para la parte de, o sea, para el usuario que no es tan experto, que es más de negocio, necesitaría que sea muy customizable porque él realmente lo que quiere es comunicar al cliente los puntos que ha encontrado. Y necesita, sobre todo, que sea fácil de comunicar y fácil de entender en los 2 minutos que dure la reunión que tenga. Y para la parte del usuario más avanzado, pues probablemente le ponga mucho énfasis al hecho de recuperar porque no quiere perder el trabajo que ya ha hecho. Entonces, ¿qué se podría mejorar de aquí? Pues se podría mejorar un montón de cosas. En primer lugar, estábamos hablando de un flujo que nos ayudaba a guiar al usuario, que era preparación, exploración y reporte, pero realmente ese flujo no es tan lineal, es un proceso iterativo. O sea, realmente lo que querríamos llegar es algo así, que es una pelota en el que tú puedes configurar, puedes explorar y puedes reportar al mismo tiempo iterando siempre. O sea, sería llegar como a un super graphics que te hiciera todo.
Y esto lo podemos conseguir, pero para eso necesitamos ayuda y bueno, we're hiring. Si alguien quiere, pues luego en las cervezas podéis venir a comentarlo a cualquiera del equipo. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Tenemos tiempo también para una preguntita. ¿Quién se anima? Vamos. ¿Preguntas? ¿No? Pues luego en las cervezas os entregáis. Muchas gracias, Cristina. Otra vez. Aprovechamos la pausa de cambio para que allí arriba hay muchas cervezas. Coger más, por favor. No pueden sobrar. Si no, las tenemos que gestionar después. El frío os tiene hechos Os damos 2 muy poco minutos. bebedores. Quedan manilas. El baño está allí en la esquina, bajando la escalera. Bebed, bebed. Allí, en la esquina, bajando. Si podéis ir retomando posiciones, vamos a empezar. A los del fondo, vamos a empezar. Y como no me hacéis ni caso, pues... A 1 minuto. Me dicen que 1 minuto, así que volver a hacer ruido.
Simplemente hay que hacer un poquito de onboarding. Esta vez hemos sido súper pillados. Pero bueno, no, pero... Vamos allá. Tienes el pasado, ¿no? Sí. Pues volvemos. Y con todos vosotros, Paco Jariego. Muchas gracias. Quien hará una breve introducción sobre sí mismo, mucho mejor que la que he hecho yo. Así que, Paco, todo tuyo. Bueno, hola a todos. Lo primero, gracias a Marcelo, a la organización, por invitarme a venir aquí a dar una charla. Como veo que hay una cierta generosidad con el tiempo, le he pedido a Marcelo que hasta que no empiece con la primera transparencia me dé un margen de tiempo, simplemente un segundo. Entonces, bueno, deciros simplemente que soy físico y que tengo un pasado físico teórico, además, estudié hasta el final, y tengo un pasado sospechoso en el tema de la tecnología, ¿vale? Pero dicho esto, mi intención no solo es no poner fórmulas, sino que no voy a hablar mucho de tecnología. O dicho de otra manera, voy a hablar de una tecnología que quizás es de las más viejas que conocéis, ¿vale? Así es que, bueno, espero que paséis un rato agradable y, sobre todo, tener claro que vais a ser objeto de un experimento, porque en realidad me decía también Marcelo, gracias por venir aquí a hablar gratis, pero lo que voy a hacer es extraer vuestros datos, o por lo menos esa es la intención que tengo, ¿no? Doy comienzo. He titulado la ponencia Una sencilla pregunta sobre Ana Karenina. Y sí, me refiero a Ana Karenina, esa novela de Tolstoy, que estoy seguro que algunos de vosotros habréis citado, y si no habréis oído citar muchas veces, en particular la primera frase, que empieza diciendo todas las familias felices se parecen unas a otras y cada familia desdichada lo es a su manera, en traducción reciente, ¿vale? Esto va de datos, va de caracterizar, ¿no? Una familia perfecta solo puede ser de una manera, una familia imperfecta tiene infinitas maneras de ser.
Supongo que sois conscientes también de que es uno de los grandes clásicos de la literatura que aparece sistemáticamente pues, en la lista de los 100 mejores libros, en la lista de los 10 mejores libros e incluso en algunos casos aparece como el mejor libro de la historia de la literatura. Esto siempre es debatible y tampoco es muy relevante. Lo único es claro que es un clásico, es claro que es una obra de literatura, una cumbre de la literatura y por eso quería traerlo aquí porque estoy convencido de que todos lo habéis leído. ¿O no? No me digáis. Pues me habéis roto toda la charla. Bueno, no, en realidad esta es la pequeña pregunta que quería hacer, ¿vale? No me interesa tanto si lo habéis leído, que lo recomiendo. Es duro, un libro de casi 600.000 palabras, que es el equivalente a unas 10 novelas típicas, ¿vale? Lo recomiendo. Pero en realidad lo que quiero es que me ayudéis a responder a esta pregunta, porque esta es una pregunta que por motivos que no me da tiempo a explicar aquí, me he formulado y que tengo como reto. ¿Cuántas personas han leído Ana Karenina desde que se publicó en 1878? Porque sabemos mucho de datos, tenemos mucha tecnología, pero ¿sabemos cómo calcular esto? Yo no. Como creo que aquí debe haber más mentes inteligentes por centímetro cuadrado en este momento que en cualquier otro sitio de Madrid, espero que me ayudéis. El BD este lo podéis coger, es el tweet, ¿vale? Hay una encuesta ahora mismo que está activa, la voy a mantener hasta el domingo y podéis responder tranquilamente, no aquí, tranquilamente aquí podéis dedicaros a la cerveza, etcétera, etcétera. Podéis pensar un poco y ayudarme a ver. Y cualquiera que tenga alguna idea, que no se corte, que no se limite a responder la encuesta, sino que diga, oye, que a mí se me ocurre cómo hacerlo, ¿vale? Yo la verdad es que me quedé estancado en la parte de vuestra izquierda, que es, digamos, la aproximación clásica de la probabilidad del supercarioscate. Hay como unas 15.000 millones de personas hemos estado en la Tierra, hemos pasado por este planeta desde que se publicó la novela. Bueno, ¿qué ocurre? Que tampoco leemos mucho. La media de libros que se leen en Estados Unidos es de 12 libros, pero en realidad la mayor parte de las personas, como mucho, reconocen leer 4, porque lo que ocurre es que los que leen mucho y el resto leemos poco. O no sé si soy yo de uno o de otro. Bueno, cosas de este estilo, ¿no? Clásicos, por supuesto, no se suelen leer mucho. Además, depende del sitio, pues seguramente se leerá más o no, porque en Rusia probablemente se habrá leído bastante más que en China, etcétera, etcétera. Yo con esto me he echado unas cuentas que no voy a compartir con vosotros porque no quiero condicionaros, ¿vale? Y lo que me sale es, bueno, curioso. Lo que no me ha ayudado mucho es la aproximación de vuestra derecha, que es la he puesto de Big Data por provocar, ¿no? La típica en la que estamos ahora, la del personagrama, ¿no? Si has comprado Ana Karenina, tu padre trabaja en el Ministerio de Industria, tienes una hermana que ha estudiado filología, vive en Portland, has visitado la web de la Seguridad Social N veces, además estás dado de alta en serviciomuyraro.com, con una probabilidad del 90 y tantos %, has leído Ana Karenina en ruso. ¡Ostras! En realidad, abandonar toda esperanza. Es Amazon el que está más cerca de saber qué número de gente ha leído a Ana Karenina. En realidad todavía no lo tiene claro, pero por lo menos sabe exactamente en qué página has estado, cuánto tiempo has estado, si has subrayado o no has subrayado. Y a mí, como autor, me paga por página leída. Eso ha hecho que los autores nos convirtamos en valor añadido de un servicio de distribución de mercancías. Es decir, si te suscribes a Prime, puedes recibir los paquetes en 24 horas, ver la televisión, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto, y encima leer Ana Karenina si queréis. Lo que ha hecho Amazon es cambiar el canal, y ese canal tiene más datos, genera más información que el canal típico. También podemos cambiar la codificación. Si en vez del libro utilizamos una película y la proyectamos en un cine, es más fácil saber el número de personas que han visto Ana Karenina que el número de personas que han leído Ana Karenina. Porque es verdad que te puedes quedar dormido en el cine, pero es mucho más probable que hayas comprado el volumen, que es así de gordo, y lo hayas dejado en la estantería. ¿De qué va esto? Pues mira, si sois un autor famoso, lo más probable es que el típico marketing digital os valga, ¿vale? Click-through rate, bla, 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 bla. Pero si eres un pringao en el mundo de la literatura y lo que quieres es ser leído, no tienes ni idea de cómo llegar a la mente del lector o de quién llega a la mente del lector. Ahí he puesto a Reverte ya prácticamente penetrando en la mente del lector, ¿vale? Pero yo lo que quiero es llegar a la mente del lector, a vuestras mentes. Y de esto va este lío. Vale. No sé si os ha ocurrido pensar esto alguna vez, seguramente sí, porque sois gente lista, pero en realidad, ¿qué es la escritura y qué son los libros? Cadenas de código. No lo digo yo, lo dice George Dyson,
estudioso, historia de la tecnología, es un filósofo de la tecnología, y ver lo que dice ahí es simplemente un extracto, es simplemente una cita. Los libros son cadenas de código con las que los autores intentamos poner lo que tenemos en la cabeza, meterlo y lanzarlo a vuestras cabezas y tener la fe de que de alguna manera en vuestra cabeza se va a reproducir lo que yo intentaba decir, que anda que no hay que tener fe, porque el medio tiene muchos datos, pero es ruidoso de narices, ¿vale? Cualquier autor, y vuelvo a Tolstoy, ha estado en esto. Esto es Tolstoy, que al final de su vida se volvió un poco chalao, ya había triunfado en la literatura y se dedicó a cosas raras, podéis leer su historia, y decía cosas como estas, ¿no? Una verdadera obra de arte destruye en la conciencia del receptor la separación entre él y el artista. Más aún, también entre él y todas las mentes que han leído Ana Karenina o que han leído Guerra y Paz. Esto es relevante. La conexión empática que se establece cuando realmente algo te gusta, un libro te gusta, una novela te gusta, con el autor es increíble, porque en este caso, si cogéis a Ana Karenina, estáis conectando con una persona que ya no está aquí, que vivió hace más de un siglo. Es impresionante. Susan Sontag decía que el arte es una especie de generación de conciencia. Y dejarme hacer un pequeño paréntesis aquí, que me va a llevar al final de mi presentación. ¿Qué es la conciencia? No tenemos ni idea. Es un tema que para los que estáis en temas de inteligencia artificial, de datos, es central en este momento. Converge la filosofía, la neurociencia, qué bueno que se ha mencionado aquí, Jesús, ese tema. Converge el reto de la inteligencia artificial. No sabemos qué es lo que define la conciencia, igual que no sabemos lo que define la vida y muchas otras cosas, ¿vale? Yo en el relato ese que habéis visto por ahí compitiendo con Pérez Reverte, vamos, condenado a fracasar absolutamente, escribí, bueno, es una colección de relatos de ciencia ficción en el que toco mucho el tema de inteligencia artificial, de datos, etcétera, etcétera. Y en particular este relato, módulo de ampliación, que os lo regalo, lo podéis descargar también gratuitamente, el que le interese. Es ficción, es literatura, pero en esta literatura intento o especulo con un tema que es ¿qué puede ser la conciencia? ¿Qué define la conciencia? Podría ocurrir que no requiriese explicación, pero es que además hay otro tema muy interesante en la conciencia, aparte de que no sabemos, aparte de todas estas dificultades, es un tema que genera enseguida un rápido debate. Si os pregunto, ¿son los animales conscientes? Inmediatamente diréis, bueno, sí, mi perro sí, mi gato sí. ¿Y hay vuestra oruga? ¿Y la mosca que está dando vueltas por el salón es consciente o no es consciente? ¿Dónde se acaba? ¿Dónde se produce esa barrera? A lo mejor es simplemente un fenómeno emergente que depende simplemente de la complejidad de nuestro cerebro, de que tenemos una red neuronal reentrante donde se están mezclando los inputs externos con los inputs internos que se realimentan en el cerebro. Esto es de lo que va este relato, que está situado, y una vez más, gracias por el input de Industria 4.0, en un mundo industrial 4.0, es decir, es una especulación, pero está ubicada en ese entorno. Un fenómeno emergente, supongo que muchos lo conoceréis, es una cosa que tampoco se entiende muy bien, pero por ejemplo, si conocéis el juego de la vida de Conway, pues es básicamente lo que ocurre en un autómata celular con 4 reglas súper sencillas que de repente definen un comportamiento en el que parece que hay células que se reproducen, hay cañones que disparan, todo eso lo generan 4 reglas simplísimas, ¿vale? Es lo mismo que ocurre en la naturaleza con, por ejemplo, estos pajaritos, los estorninos, que porque siguen uno a otro con una regla sencilla producen un movimiento absolutamente espectacular. Este fenómeno de la emergencia tampoco se conoce exactamente lo que es. Vale, y después de toda esta digresión, ¿a dónde quería llegar? A esto. Y la inteligencia colectiva. Y lo que nos mueve a nosotros como sociedad, como organización, si queréis incluso como empresa. ¿Qué define eso? Yo estoy proponiendo que la literatura y la ciencia ficción son un pequeño código residente que podríamos o que debemos ubicar en la cabeza de ciertas personas o de todas las personas, como decía Tolstoy, para, a lo mejor de esa manera, probablemente producir un fenómeno emergente en el que consigamos superar el siglo de la Ilustración, porque nos hemos quedado en el siglo de la Ilustración a nivel de coordinación. Tenemos mucha tecnología, pero tenemos poca tecnología social, o avanzamos muy lentamente en tecnología social. Así es que mi reflexión es pensar, después de responder mi pregunta, ¿cómo sería el mundo si 10 veces más personas hubieran leído Ana Karenina o si ese libro no se hubiera escrito nunca? Y como os decía, Ana Karenina no deja de ser un ejemplo. Podéis poner aquí el pedazo de código que creéis que nos ayudaría, si todos lo tuviéramos en la cabeza,
a dar un salto evolutivo a un siguiente estado. Gracias. No sé cómo va el tema preguntas. Cualquier pregunta que tengáis, a vuestra disposición, ¿eh? Venga, preguntas valientes, esas conciencias afectadas por la cerveza. ¿No? Sí. Sí. ¿Qué pasaría si no existiera, o sea, para el público, no solo para... Acércatelo. ¿Qué pasaría si no existiera el PageRank? Si no tuviésemos Google, el algoritmo de Google que a todos nos ha traído hoy aquí. Pues es súper interesante porque efectivamente el algoritmo de Google es, desde mi punto de vista, algo absolutamente antes y después, ¿no? O sea, que cambia completamente las reglas del juego. Ese acceso infinito a la información, etcétera, etcétera, me parece algo difícil de anticipar, difícil de pensar que realmente iba a ocurrir, a pesar de que todo el mundo estaba detrás de eso, y absolutamente una forma de cambiar las reglas del juego. Lo malo es, bueno, cómo estamos gestionando eso, ¿no? Porque eso es un activo colectivo brutal y, bueno, la forma en que se financia y la forma en que está evolucionando toda la evolución hoy en día de Internet, etcétera, etcétera, pues debería hacernos reflexionar un poco, pero absolutamente es un tema que tiene mucho que ver con esto. ¿Y por qué ha afectado más a la humanidad que la receta del salmorejo de mi madre, que es mucho más importante? Eso ya no lo que el tengo tan Google? claro, porque a lo mejor te equivocas, a lo mejor el salmorejo influye más que Google, no lo sabemos, ¿eh? Tenemos una más aquí delante. Dani, ahí. Oye, me encanta el chisme ese. Tirando del hilo de la tecnología para la sociedad, no sé si estar al tanto de iniciativas como lo de Madrid Decide y cosas del estilo que intentan tirar de la inteligencia colectiva y esas historietas. ¿Qué les falta para funcionar? El problema es que no lo sabemos. El problema es que no hay investigación. Hay cientos de gente mirando ese tipo de cosas. Pero realmente yo creo que no se le pone el énfasis que deberíamos estarle poniendo. Cuando os decía lo del tema del siglo de la Ilustración, es decir, la democracia es una cosa que inventaron los griegos. Ni siquiera la que tenemos ahora es la que pensaban los griegos, ¿vale? La separación de poderes es una cosa, pues eso, de Montesquieu, ¿vale? ¿Cuánto estamos dedicando a entender realmente cómo se genera, cómo emerge que una organización sea mejor que otra o que una sociedad sea mejor que otra? No digo que no haya investigación, hay mucha y se hacen muchas iniciativas como estas de participación, etcétera, etcétera, pero realmente no lo entendemos. No lo entendemos y creo que no estamos poniendo recursos suficientes en eso. Si hay más preguntas, os invito a que en la conversación posterior las continuéis. Muchísimas gracias, Paco. Tenemos que ir pasando a la siguiente. Gracias. Bien, entonces para terminar, volvemos no, pero bueno, vamos a hablar. Juan Arévalo, Data Scientist en CEPSA, director del máster de Deep Learning, tal vez, en K-School. Nos va a hablar de Deep Learning, que es pues uno de estos breves intentos de la humanidad por llegar a esa conciencia de la que nos está hablando Paco Jarigo, que todavía no sabemos muy bien de dónde emerge, pero estos sistemas, oye, quién sabe, tienen ahí algo. Así que, Juan, todo tuyo. Una cosita nada más. Juan tiene una charla que esta sí es un pelín más larga, tiene doble slot. Así que acopiaros de cerveza si queréis, porque también nos va a contar cosas así como para... En fin, ya me callo. Venga. Muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Lo bueno es que ya habréis bebido suficiente, o sea que tampoco os voy a aburrir tanto, ¿no? La charla tiene 2 slots porque en realidad esto es la charla que damos introductoria en el máster en Inteligencia Artificial y Deep Learning, que es una charla de hora y media. Os podéis imaginar
el esfuerzo para poner esta charla en 15 minutos, pero creo que lo he conseguido. Y en realidad yo vengo a hablar, por cierto, me ha encantado hablar de emergencia en DataVies, no me lo esperaba para nada, o sea, bravo. Yo vengo a hablar de un poco entender por qué el hype del Deep Learning, ¿no? Y a ver si puedo contribuir un poco a que se entienda qué es lo que realmente trata de resolver el Deep Learning, hasta dónde llega, vamos a poner algunos vídeos muy chulos, y luego al final comentaros un poco qué cosas se quedan fuera del Deep Learning, ¿no? Entonces, la charla, sí, este es el título, es duro, es aprender representaciones para máquinas, ¿no? Entonces, cuando a los estudiantes del máster les pregunto, oye, bueno, tenemos buenas representaciones para pasarles a una máquina. ¿Qué es una representación, no? La idea es que las máquinas solo entienden unos y ceros, ¿verdad? Y como mucho, pues combinaciones de unos y ceros, lo que llamamos a lo mejor un vectorcillo, una matriz, ¿no? Entonces, cuando yo quiero una buena representación, esos números puestos así aleatorios, prometo que no voy a poner ecuaciones, tranquilidad, no hay nada de matemáticas. Cuando tenemos todos esos números, lo que queremos es que si la representación es buena, sea capaz, por ejemplo, de detectar lo que es una pera, que yo pueda cambiar algún numerito y la pera se vuelva, pues, a lo mejor más amarilla o más verde, y si toco demasiado los números se convierta en una manzana, ¿no? Que me distinga lo que es una pera de una manzana, de una persona, de una cara o de texto, ¿no? Entonces, este es un problema fundamental en el roadmap de la inteligencia artificial y el Deep Learning en realidad pues, está un poco para resolverlo, ¿no? Entonces, el ejemplo que les pongo, no sé si conocéis el MNIST dataset, que levanten la mano cuántos lo conocen, a mucha gente aquí que... Vale, muy bien, todos habéis jugado con ello. Entonces, lo que no sé si habéis probado alguna vez es... esto en sí mismo es una representación, ¿verdad? Son imágenes de 28 por 28 píxeles y lo que les propongo yo a los alumnos siempre es pues, coger dos de estos 5 e intentar solaparlos. Y esa podría ser una medida de similaridad, ¿no? ¿Cuántos se parecen? Si hay mucho solape, pues son 5, y si no, pues tiene que ser otro número. Y entonces luego les pido que saquen la distribución de todos los 5, hay como 10.000 5 en el dataset, y que hagan lo mismo con 5 y con 8. Y cuando hacemos esto, nos encontramos esta sorpresa, que es que los 5 no se parecen nada entre sí. Esta es la distribución de todos los 5 en rojo, y les hago sacar también la distribución entre 5 y 8. Y resulta que se parece lo mismo un 5 a un 5 que un 5 a un 8. Y cogéis el 4 y pasa lo mismo, ¿no? Y luego les digo, bueno, pues iros a la web y coger una imagen de un ancla. Y ahora mirar si cualquier ancla se parece a otra ancla que saquéis en una imagen de la web. Y lo cierto es que no se parecen en nada. No hay solape. ¿Y esto por qué es? Pues esto es una propiedad matemática que se descubrió, yo creo, por los 80, o a lo mejor alguien me corrige. Se le llama el curse of dimensionality, ¿no? La maldición de la dimensionalidad. Y es un problema troncal del deep learning. Bueno, del deep learning, del machine learning en general, de inteligencia artificial. La idea es simple, ¿no? Y es que cuando aumentamos las dimensiones, pensad en el número de variables, el número de grados de libertad que tenemos en un problema, pues resulta que nada se parece a nada. Es terrible. Y esto ha parado la inteligencia artificial durante mucho tiempo. Lo bueno, las buenas noticias, es que el deep learning realmente se construyó para resolver este problema. Os hablarán de que las conexiones con las neuronas del cerebro, pero en realidad el problema troncal que resuelve el deep learning es un problema matemático, que es aprender a representar problemas de alta dimensionalidad, imágenes, texto, etc. Y os traigo un pequeño GIF de una habitual de estos lares, ¿no? Es Gemma Parreño, que explica un poco cómo se clasifica un gato en una red neuronal, ¿no? Entonces, sin entrar en mucho detalle, lo que os quería contar es cada una de esas capas que se ve, que son las capas de la red neuronal, es lo que llamamos una representación. Cada una de ellas acaba constituyendo una representación. De hecho, si las miráis, a la salida de ellas hay gatitos, cuando eso está entrenado. Entonces, lo que podemos hacer es coger, por ejemplo, una vez que hemos entrenado esta red neuronal para clasificar gatos, pues podemos coger y quedarnos con la penúltima capa. La última se utiliza siempre, ¿no?, para alguna, pues en este caso para clasificar o hacer regresión o lo que sea. Pero nos podemos quedar con la última, congelamos esto y podemos empezar a hacer, si esto es una buena representación, ¿no?, si eso ha capturado realmente la esencia de lo que es un gato, podemos empezar a hacer
cosas realmente impresionantes, ¿no? Que es por las que el Deep Learning ha cogido pues, tanto momento, ¿no? Entonces, os voy a hablar de 3 aspectos. El primero de transferencia de estilo, luego modelos generativos y luego los vamos a combinar. Entonces, a ver si consigo poner bien el vídeo. Que aquí está. En este caso, lo que vamos a hacer es, a ver si lo encuentro, aquí está. Un vídeo de una plaza. A la derecha yo es un cuadro impresionista y lo que hacemos es transferir tal cual el estilo de la derecha. Una vez que somos capaces de entender cómo es ese estilo, lo transferimos tal cual y lo pintamos. Lo mismo, por ejemplo, en la película de Sintel y lo va probando con diferentes estilos. Y me gusta mucho el último, porque no sé si sois fan de Star Wars, se puede también, ¿no? Rehacer Star Wars. Muy bien. Esto es transferencia de estilo, ¿no? Podemos ir un paso más allá. Os decía, ¿no? Tenemos una representación, empezamos a tunear, a tocar esos componentes, ¿no? Y la pera pues la puedo volver amarilla o verde o más grande, puedo jugar con ella, ¿no? Entonces, os recomiendo que entréis en esta página. Estos son lo que se llaman las famosas GAN, Generative Adversarial Networks, y por favor entrar, porque es que es impresionante, cada vez que entra uno, pues te genera una nueva imagen. Estas son dos que he cogido al azar, ¿eh? O sea, no he estado buscando. Veis que hay algunos defectillos todavía, pero el nivel de realismo que hemos conseguido con Deep Learning es realmente impresionante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco la magia viene cuando juntamos ambas cosas, cuando nos ponemos a generar y a transferir estilo. Entonces voy a poner un vídeo, me parece que de la Universidad de Berkeley. Vale, a ver si se oye bien. Espera, que estoy sin sonido, ¿eh? No, sí. Marcelo, que es tu portátil. Esto me lo hace siempre Marcelo. Cada vez que voy a dar una charla, me quita el audio. A ver. Haceros un modelo del audio. Predecidlo. Pues no lo sé. El HDMI, no, pero lo hemos puesto antes así, ¿eh? Mira que lo hemos probado antes de venir, de empezar todas las charlas. Dale al... Bueno, la idea es, tenemos una persona, un objeto fuente, a la izquierda, es el vídeo, detectamos la pose y esto lo transferimos a esa persona de la derecha, ¿no? Generamos ese movimiento en esa persona. Entonces hay una combinación de transfer learning con imagen, ¿no? Entonces voy a ir un poquito más adelante a los... a ver si es por aquí. Ahí es. ¡Ay! La he liado, perdonadme. Esto es porque tenía que ir mal, que si no... Ya lo van a hacer con 2 targets. Entonces, si os fijáis, hay determinados movimientos que no está capturando realmente el modelo generativo todavía. Sobre todo se ve muy bien en los brazos, ¿no? Y por supuesto esta gente no tiene ni idea de bailar. No sé cuántos no sabéis bailar como yo, pero nuestro problema está resuelto. Ya está. Somos felices. Bueno, y aquí viene para mí les va a poner a bailar ballet clásico. Aquí ensayen un poco para que la red neuronal vea a dónde tiene que transferir, ¿no? Bueno, muevo. La verdad que tenía
muchos más vídeos, luego os pasaré, dejaré la presentación completa que tiene un montón de vídeos interesantes. Entonces, bueno, pues más aplicaciones. Aparte de lo obvio que se está haciendo, o sea, una vez que tenemos representaciones, ¿no? Lo obvio es hablar de cosas de imagen y de texto, pero lo cierto es que está empezando a influir y mucho, aparte en la industria, en el ámbito científico. Se está empezando a hacer grandes pasos en la ciencia en base a modelos de Deep Learning y de Machine Learning, ¿no? Entonces, os traigo, por ejemplo, uno de energía, en el que DeepMind es capaz de predecir la energía eólica, ¿no? Con 36 horas. O uno que me toca a mí mucho, que hablando de fenómenos de emergencia, esto es en física de plasmas, hay un fenómeno de emergencia que lo que hace es precisamente hacer que entren en un estado, digamos, de alto confinamiento de las partículas y eso produce unas inestabilidades, ¿no? Entonces se está empezando a utilizar Deep Learning para mejorar eso. Otro caso, yo creo que todos conocido, que es el de la medicina, ¿no? Ahora mismo hay un montón de startups empezando a utilizar Deep Learning para aplicarlo en medicina, tanto para detección de cáncer como el tema de Deep Patient, que es un artículo antiguo de 2016, para diagnóstico, ¿no? Y ya un poco para acabar, que voy más o menos bien de tiempo, espero. Os decía, ¿no? Yo quiero contaros qué hace el Deep Learning y qué no hace. Entonces, ¿qué queda fuera? Una vez que hemos aprendido representaciones, yo espero que a todos os haya quedado claro, no es este vestorcillo que luego toco para generar nuevas cosas, para comparar objetos, etcétera, imágenes, texto. ¿Qué es lo que queda fuera, no? Y para ello, pues traigo una imagen de un libro que me ha encantado, que os recomiendo muchísimo, The Book of Why. No es tan bueno como Ana Karenina, pero os lo recomiendo mucho, ¿vale? También hará la humanidad mejor si la gente lo lee. Es de un premio Alan Turing, que es como el premio Nobel de Informática, Judd Appel, de 2011. Y básicamente este señor, que es un poco crítico con el Deep Learning, lo que viene a decir es que hay 3 niveles en lo que llama la escalera de la causalidad, o si queréis, el camino hacia la inteligencia artificial, de verdad, ¿no? Entonces, el primer nivel es el nivel de la observación. Y es en el nivel en el que nos encontramos ahora mismo. Es el nivel de la asociación, de la estadística, digamos, y el aprendizaje estadístico, que es donde entra pues, el Machine Learning, el Deep Learning y casi todas las técnicas que manejamos, ¿no? El siguiente nivel, que es donde las cosas realmente se ponen interesantes, es cuando uno empieza a hacer cosas, a tomar acciones, a intervenir. Este es el nivel que le interesa a los CEOs de empresas, ¿no? A los decision makers. Y ahí pues, entran cosas como, por ejemplo, el aprendizaje por refuerzo, el reinforcement learning, que la gente normalmente confunde con Deep Learning, no necesita de Deep Learning. Deep Learning lo que te da es una buena representación, es la base. Y luego pues entramos en tomar acciones, en intervenir. La medicina va a entrar en ese punto, el marketing realmente va a entrar en el nivel del doing, ¿no? Porque cambio al usuario. Y el último nivel es el nivel de la imaginación, que es realmente donde uno ve esa inteligencia humana, ¿no? Que es capaz de actuar con lo que llaman contrafactual, ¿no? O sea, contra los hechos. Yo soy capaz de... nunca había hablado aquí y soy capaz de predecir que si me tiro por aquí pues me voy a hacer daño, ¿no? No me hace falta probarlo. Puedo aprender cosas sin datos. Y ese nivel, pues realmente no tenemos ni idea de cómo vamos a llegar, ¿vale? Así que nada, takeaways. Lo que importa es aprender representaciones. El Deep Learning como tal nos da igual. De hecho, esperemos que llegue una tecnología mejor. El Deep Learning en sí mismo está bien situado para aprender problemas con alta dimensionalidad, con muchas variables tipo imágenes, tipo texto. Y que entendáis muy bien hasta dónde llega el Deep Learning. Representar está genial, pero cuando queremos hacer intervenciones, tomar acciones, etcétera, eso está fuera. Y, por supuesto, todo lo que es razonamiento, causalidad, imaginación, queda completamente fuera del ámbito del Deep Learning. Y nada, pues, en fin, espero que no tengáis preguntas, porque yo quiero tomar una cerveza. Es la primera vez que me tomo una cerveza sin alcohol en Data Beers. Esto es durísimo, durísimo. Bueno, nada, pues eso. Muchas gracias. Podemos hacer una pregunta para algún valiente que se quiera interponer entre vosotros y el catering. ¿No? Pues os la dejáis para después. Así que, Juan, muchas gracias otra vez. Cerveza. Desde el inframundo de las cervezas, por favor, levantaos y cogiendo, ¿vale? Ahora ya
no quedan charlas. Entonces, espera, no lancéis. Hoy hace... Alcohólicos. Espera, que vamos a decir una cosa un poco solemne, joder. Un poco. Hoy hace un año prácticamente que empezamos con el patrocinio de Mau San Miguel, las cervezas de Dataviers, así que por favor un aplauso. Y ha venido hoy Javier Garrido, que es uno de los responsables de datos dentro del grupo Mau San Miguel, y bueno, pues me gustaría que dijera unas palabrillas y que lloráramos todos un poco, aquí borrachísimos y bueno, tal. Funciona esto, sí. Bueno, gracias Alejandro, no me merezco yo estas palabras, pero bueno. Primero, sobre todo agradeceros a la organización un evento como este, porque yo que trabajo en Mau rodeado de cervezas y encima en tema de datos, yo creo que esto es que es el evento que me hace más feliz del mundo, ¿no? Así que agradeceros eternamente, de verdad, una iniciativa como esta. Por otro lado, también solo quería adelantaros que también queremos lanzar un reto que esperemos que sea dentro de poco, que va a ir dirigido sobre todo al mundo craft, a las cervezas artesanas, que a ver si nos podéis ayudar a ver cómo tomar mejores decisiones, ver temas de tendencias, etcétera, sobre todo a través de fuentes de datos externas, ¿no? Y que espero que lo lancemos pronto y espero a veros muchos de vosotros en ese reto, a ver cómo nos podéis ayudar. Solamente esto, muchas gracias y a por otra cerveza. Tomo nota de que el aplauso más grande de toda la historia de Dataviers ha sido para la cerveza, ¿eh? O sea, me voy a acordar de esto. Pero bueno. Esto ha sido Dataviers. Entonces, que queda. Me dicen que quedan. Por supuesto. Ayudadnos a mejorar Dataviers. Por supuesto, nos podéis ayudar sugiriendo ponentes. Os podéis proponer vosotros mismos. Estaremos encantados de recibir esas sugerencias porque cuesta, como decía antes, cuesta encontrar a los ponentes. También mandaremos una encuesta de satisfacción sobre el evento, que se lo vamos a enviar mañana, pasado, algún día de estos, y que esperamos que nos contestéis amablemente. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Un aplauso más para ellos. Lo que vamos a hacer ahora es, de nuevo, cortesía de Airbus, vamos a ir justo ahí enfrente, el After Beers, que solíamos irnos a un bar o lo que sea, es cruzando la calle, es el Spaces, el evento que tenemos ahí delante, donde va a haber comida, más cerveza, conversación, podéis hablar con los ponentes, en fin. Por favor, vayamos para allá y gracias a todos por venir. Y a Airbus, a Mau, a Google Campus, a todos vosotros. Han salido corriendo, ¿eh? Me callo. Y ayudarnos a mantenerlo limpio. Te presento a Patricio, organizador de Dataviers Buenos Aires, y a Guillermo, su socio. Han llegado tarde.
Sí, sí, voy.